Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a leer solamente las palabras de despedida de San Juan en el momento que está por dar por terminado el libro llamado el Evangelio de San Juan. Es cuando está por terminarlo. Le falta un capítulo para terminarlo, pero él ya de antemano quiere informarnos por qué escribió. Ustedes saben que la vida de Jesús la escribió Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles, otro que no fue apóstol directo de Jesús, pero que fue seguidor de Jesús, Marcos, San Marcos, otro que tampoco fue apóstol directo de Jesús, pero que fue seguidor de Jesús, Lucas, el médico amado, y otro, Juan, que sí fue apóstol, uno de los 12 apóstoles, San Juan, y autor de este famoso Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 20 al final dice por qué lo escribió. Dice así, hay alguna diferencia en esta traducción que yo tengo, pero no es demasiada diferencia. Hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Hay una pequeña diferencia en la traducción. Lo que pasa es que esta es la última novedad que hizo la Sociedad Bíblica y tiene alguna pequeña diferencia. Tener vida en el nombre de Jesús. Quiero hablarles unos 20 minutos nomás, pero tengan paciencia esos 20 minutos sobre la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y también es palabra del hombre. Es decir, nos presenta todo lo que el hombre vive, desde el comienzo de su aparición sobre el planeta Tierra, desde que Dios hizo al hombre. Yo tomo la Biblia como un libro que dice la verdad. Uno lo abre y cuenta toda clase de historias allí, los distintos autores humanos de la Biblia, desde Moisés, que fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, hasta San Juan Apóstol, que fue el último y el autor del Apocalipsis. Hay una coincidencia en el relato de cosas que, si uno se pone a pensar, no las puede creer. ¿Cómo creer lo que dice la Biblia? Que Dios hizo al hombre de barro y sopló en él y se transformó en un ser viviente. ¿Y cómo creer que Dios hizo dormir a ese hombre llamado Adán y le sacó una costilla mientras estaba dormido e hizo esa mujer que se llamó Eva? ¿Y cómo creer que Adán y Eva, estando en el huerto de Edén, un lugar maravilloso, fueron tentados por el diablo en forma de serpiente brillante y de esa manera cayeron en pecado porque desobedecieron a Dios? Y creer que entonces fueron expulsados de un jardín que nadie sabe dónde está, pero la Biblia dice que estaba ahí, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, más o menos en la zona de Irak, donde están ahora ocurriendo tantas desgracias. ¿Y cómo creer, por ejemplo, que Dios decidió destruir 2 ciudades como Sodoma y Gomorra, o todavía más admirable, decidió enviar un diluvio que cubrió todas las montañas de la tierra? Y pensamos, ¿cómo un diluvio puede cubrir las montañas de la tierra? Las montañas más altas, 7.000 metros de altura del agua, no 2 metros como cuando se inundaba en Palme Graneros o 3 metros, sino 7.000 metros de agua sobre la superficie de la tierra. ¿Y cómo creer que lo que dice la Biblia, que había un señor llamado Noé que construyó un arca en un lugar árido donde nunca llovía y construyó un barco llamado arca de Noé, y ahí metió todos los animales ahí? ¿Cómo que vamos a creer eso? Entonces uno se pone a leer, no, eso no. La gente empieza a pensar, eso no puede ser, y eso lo dicen muchos que leen la Biblia superficialmente, eso no puede ser. Y después uno sigue leyendo y descubriendo toda clase de historias hasta que viene Jesús. Y viene Jesús y resucita a los muertos. ¿Cómo creer que se resucita un muerto? Viene un muerto que llevaba 4 días en el sepulcro, ya salía mal olor. Las hermanas Marta y María le dijeron, Señor, ni se te ocurra sacar la roca que cubre el sepulcro, ni intentes sacar la piedra, Señor, porque ya tiene mal olor. Y Jesús no les hace caso, dice la Biblia. La piedra es removida, es quitada la puerta, que era una roca tremenda, sacan la roca, Jesús se acerca al cadáver y le dice, Lázaro, afuera.
¿Y cómo creer que ese muerto de 4 días resucitó? ¿Y cómo creerle a la Biblia cuando dice que Jesús iba caminando y se encuentra con una procesión fúnebre, un cortejo fúnebre, llevaban a enterrar a un chico que acababa de morir, tal vez un día de muerto, el hijo de una viuda, el único sostén de una viuda. La viuda vivía en un pueblo que se llamaba Naín, y Jesús se para frente al cortejo y dice, no, esto no puede ser. Tomó al chico y lo levantó, lo resucitó. ¿Cómo creer en esa historia? ¿Y cómo creer que Jesús después se encuentra con otro caso, con la hija de un hombre muy influyente en la comunidad llamado Jairo? Lo llaman para que venga urgente porque la chica estaba muy grave, pero Jesús se demora haciendo milagros por el camino y cuando llega allá la chica, la hija de Jairo, se había muerto. Y Jesús dice, ustedes no se preocupen, ustedes creen que está muerta, pero en realidad duerme. Y tengo que creer que Jesús llega, la levanta y vuelve a la vida para la alegría de sus padres. ¿Y cómo creer que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles de tal manera que cada persona que estaba presente, de todos los países conocidos de aquella época, de las distintas regiones del Imperio Romano, no de todo el planeta, pero igual de multitud de naciones y grupos distintos, étnicos, de distintos idiomas, podían escuchar a San Pedro predicando. San Pedro predicaba y cada uno lo escuchaba en su propio idioma como si hubiera una traducción simultánea. Los chicos que están yendo a Tailandia estaban preocupados. El otro día me reuní con ellos, estábamos tomando un café ahí en el Consejo de Pastores y conversando entre nosotros, decían los chicos, ¿qué hacemos con el idioma? Y entonces dice Eduardo Alastra, y me mandaron una circular que dice, tráiganse una radio de frecuencia modulada porque en frecuencia modulada les vamos a mandar la traducción. Ustedes saben qué problema es. Cuando uno llega a un congreso internacional y viene y se encuentra con un tipo que habla en árabe, y cuando termina de hablar con ese, el que está al lado habla en coreano, y el otro habla un inglés que nadie entiende porque lo pronuncian mal y tratan de armarlo. Y yo que me he pasado mucho tiempo de mi vida en ese tipo de congresos, me doy cuenta de lo que les va a pasar a los chicos. Van a sufrir una barbaridad. Pero el Espíritu Santo, tengo que creer que el Espíritu Santo sí lo puede hacer, es mejor técnico que el mejor técnico. Cada uno escuchó el discurso de San Pedro en su propio idioma. Tengo que creerlo. Quiere decir que la Biblia es un libro de historias increíbles. Ahora, si yo creo que la Biblia es un libro de historias increíbles, entonces mejor la guardo, la saco de la biblioteca porque ocupa mucho espacio. Esta que tengo es grande porque está con letra grande, porque a mi edad me conviene la letra grande y ocupa mucho espacio si la pongo en la biblioteca. Y como tengo varias Biblias de distintas traducciones, bueno, si la Biblia es un conjunto de mentiras, para ser más benévolo, de fantasías, de ocurrencias de algunos autores, de cuentitos como Caperucita Roja, pero en vez de llamarse Caperucita Roja, tener otros cuentos, entonces ¿para qué voy a creer en la Biblia? Si lo que dice la Biblia es cierto, tengo que tener cuidado, pero si es palabra del hombre, en cierto modo es palabra del hombre, porque cuenta todo lo que el hombre hace. Revela cómo somos nosotros. Desde Adán, cuando le echó la culpa a Eva, cuando comieron del fruto prohibido, y el Señor le preguntó, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Y dice, y Eva me dio. Vos me la diste a Eva por mujer, mirá lo que me hizo. Bueno, es la primera acusación de un esposo contra su mujer. Acusa a la mujer de haberlo tentado y de haberlo hecho caer. Desde entonces, el hombre vive desobedeciendo a Dios. Y el clamor del hombre desobedeciendo a Dios se va repitiendo a lo largo de la Biblia con toda clase de cosas que uno dice, pero ¿será cierto esto? ¿Será cierto que el pueblo judío estaba esclavo nada menos que 400 años en Egipto? Y que después sale de Egipto y se encuentra con el Mar Rojo. Y atrás con el ejército de Egipto, dotado de todas las modificaciones y alteraciones propias de una industria desarrollada de aquella época. Y se encuentra con la necesidad de escapar de algún lado y Dios le dice, como recordamos el otro día en otro mensaje, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y la Biblia dice que empezaron a caminar y se abrió el mar. Y entraron en seco. Y cuando entró el ejército egipcio se cerró el mar y se ahogó todo el ejército. ¿Será verdad eso? Tengo que creerlo. Tengo que creer que esa gente misma después va al desierto y empieza a adorar ídolos paganos en vez de adorar a Dios. Y empieza a cometer toda clase de graves errores en sus costumbres, en su moral,
y en su religión. Y entonces viene a ellos una plaga de serpientes. Dice la Biblia que hay que creer en eso porque es palabra de Dios. Viene la plaga de serpientes y empiezan a morir los israelitas que escapaban de Egipto, porque se habían olvidado de obedecer a Dios. Entonces cuando empiezan a clamar, Dios dice, bueno, hagan una serpiente de metal, pónganla en medio del desierto y miren a esa serpiente. Y los que miran a esa serpiente levantada en un palo en medio del desierto, esos se van a sanar. Era un desafío a la fe. Había que tener fe. Como voy a mirar una serpiente de metal y me voy a sanar así, había que mirar, había que obedecer la palabra de Dios. Entonces miraba y se sanaba. Pero puede ser cierto eso. Cuando uno se encuentra con historias así, cuando uno se encuentra con historias de un ejército enorme que rodeaba a Israel cuando Israel no tenía armas y estaban sometiéndolos al hambre, de tal manera que ya había madres que se devoraban a sus propios hijos. No tenían agua, no tenían carne, no tenían nada, porque todas las murallas de la ciudad estaban rodeadas por un ejército poderosísimo con decenas de miles de soldados. Y estaban allí con desesperación. Y de repente, dice la Biblia, todos los atacantes desaparecieron. Y se solucionó el problema. Y 4 mendigos que estaban en la puerta entraron en la ciudad y decían, mire, nosotros estábamos pidiendo limosna y resulta que descubrimos que se fueron todos. Se fue todo el ejército, todos los enemigos se fueron. Dejaron la comida, todo lo que tenían y se fueron, se escaparon. Y entonces ellos se abalanzaron sobre la comida y solucionaron el problema del hambre. Dice, pero ¿creo esto? Habla la Biblia de Job. Y dice la Biblia, la historia del hombre. Un hombre que tenía muchos hijos. Se le mueren todos los hijos en un solo día por una catástrofe. Pierde la casa que tenían, porque se deshace la casa. Se muere todo el ganado y se lo roban lo que queda algunos bandoleros ambulantes. Y encima de eso, Job, el dueño de casa, se enferma de una peste incurable parecida a la lepra. No ñul, sino la lepra. Y entonces Job empieza a quejarse, busca el apoyo de la esposa, y la esposa le dice, ¿y a mí por qué me venís con esas cosas? Bendice a Dios, bendecilo a Dios y morite. Y Job aguanta y dice, yo sé que mi Redentor vive, aunque me ha matado a mis hijos, me ha destruido la casa, me ha arruinado el ganado, me ha quitado la hacienda, me ha metido en la miseria, no me admiten en la ciudad, tengo que vivir afuera en el desierto porque soy un enfermo de lepra. Decía él, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y pasa el trance. Y dice, tengo que creer que después tiene iguales hijos, igual casa, y que Dios le devuelve todo lo que le había quitado. La Biblia dice. Y tengo que creer que un día una virgen maravillosa llamada María, que vivía en un pueblo llamado Nazaret, es visitada por un ángel llamado Gabriel, que le dice, María, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Y la saluda para decirle que Dios la ha elegido para ser madre de su hijo y que va a ser objeto del milagro del Espíritu Santo, creando en ella, creando de la nada, sin contacto con ningún hombre, en pura virginidad, un cuerpo que es el cuerpo del niño Jesús. Tengo que creer en eso. La Biblia dice que sí, pero ¿cómo lo creo? Si viniera cualquier adolescente como María fue allá en Nazaret, una chica adolescente de 15 años, que venga y me diga, he quedado embarazada sin haber tenido contacto con ningún hombre, sin haber tenido que recurrir tampoco a los embarazos de probeta o esos recursos que ha inventado la ciencia ahora últimamente. Tengo que creer porque dice la Biblia, si es que la Biblia es palabra de Dios. Y tengo que creer que ese bebé que nació iba a llegar a tener 30 años, iba a recorrer Israel predicando y haciendo milagros, de toda clase de milagros, y después lo iban a matar, lo iban a torturar, lo iban a clavar sobre una cruz, lo iban a tener allí, lo iban a dejar morir y murió derramando sangre, herido por nosotros, con la herida de lanza en el costado, y es llevado al sepulcro y es puesto allí con una piedra enorme, con todos los lacres y sellos y cintas de garantía del Imperio Romano, porque era inviolable,
tan inviolable como el tesoro de un banco mundial. Todo ahí. Y tengo que creer que el Espíritu Santo, como dice San Pablo, viene sobre ese cadáver de Jesús, lo levanta de entre los muertos, los ángeles ven cómo se mueve la roca que cubría la puerta y sale Jesús resucitado y se aparece a María Magdalena y se aparece a los discípulos y se aparece a todos los que le conocieron antes, incluso a su bienaventurada Madre María. Tengo que creer, lo dice este libro. Tengo que elegir, ¿creo o no? Si creo, tengo que creer todo. Si no creo, tengo que tirarlo. Si esto es un cuento, tengo que tirarlo. Yo conozco gente que cree, conozco a científicos que creen. Un día yo estaba en Colombia teniendo unas reuniones y en el mismo hotel donde yo paraba me encuentro con un científico, famoso mundialmente, James Irwin, el primer hombre que visitó la Luna, que caminó por encima de la Luna. James Irwin. Y yo no lo conocía, yo no sabía que era él. Y entonces, por ahí, cuando veo en su uniforme, tenía un uniforme, algo relacionado con su identidad, me entero. James Irwin, el primer astronauta que junto con 2 más pisó la superficie de la Luna. Va a dar una conferencia de prensa. Yo me miré a ver si tengo algún atributo de prensa por acá, no tengo tarjeta de transporte. Me inventé una tarjeta, llamé por teléfono a Buenos Aires y dije, che, ¿puedo representar a la revista El Expositor Bautista? Me dijo, sí, sí. Entonces fui a la conferencia de prensa, representante de la revista El Expositor Bautista. Y me aceptaron. Y entré ahí. Y James Irwin, cuando empezó a hablar, dice, yo creo, primero que nada, decir que creo en Dios, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en el nacimiento de Jesús por la Virgen, creo en todos los milagros de la Biblia, creo en la palabra de Dios porque soy cristiano militante, soy creyente, creo. Y yo veía, porque la conferencia de prensa no era una conferencia evangélica, era un lugar mucho más grande que este, donde había gente de toda clase, periodistas, científicos, astronautas, profesionales, toda la gente, ¿no? Ahí. Y yo creo que del público solamente seríamos 5 personas que creíamos que la Biblia es palabra de Dios. Estábamos ahí. Y James Irwin dice, cuando yo volvía de la Luna y veía colgada en el espacio negro, cuando el firmamento no tiene atmósfera, cuando no hay aire, todo es negro, dice, pero allí veía un adorno de un árbol de Navidad, una esfera brillante, verde, amarilla, anaranjada, con todos los colores, y veía, este es el planeta Tierra. Este es el planeta que Jesús quiso cambiar. Como dice la Biblia, Él vino para salvar este mundo. Y yo miraba, decía James Irwin, este planeta y pensaba, este planeta tiene que realmente servir a la causa de Dios en el universo. Cuando llegó a la Tierra, después de aquel viaje, de hacer una gira y de dar todas las conferencias, ¿saben lo que hizo James Irwin? Renunció a la ciencia y se volvió pastor. Renunció. Sus compañeros científicos no podían entender que creyeran semejantes locuras que hemos recordado, que creyera en el diluvio, en el mar rojo abierto, en la resurrección, que creyeran tantas maravillas que hizo Jesús y los santos apóstoles también, que creyeran en todas esas cosas. A él le resultaba difícil, entonces, bueno, me voy a predicar el Evangelio. Se transformó en un pastor predicador, hasta que murió, porque murió relativamente joven. James Irwin. Tengo que optar, en un día como hoy, que es el Día Mundial de la Biblia, ¿es verdad o no? Si no es verdad, ¿para qué estamos acá? Para engañarnos a nosotros mismos, contarnos cuentitos los unos a los otros, engañarnos los unos a los otros con la ilusión, creyendo algunas fantasías perdidas por ahí. Entonces nos vamos, cerramos el boliche y lo transformamos, qué sé yo, en cualquier cosa, un boliche. Total, la Biblia es una mentira a la que nos hemos aferrado. O si no, hacemos lo que hizo Jesús. Porque Jesús hablaba de la Biblia con autoridad. Jesús se refería a la Biblia con autoridad. Jesús decía, no dice en las Escrituras tal cosa. Jesús invocaba continuamente las Escrituras. Si ustedes se toman el trabajo de leer el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, o también el de San Juan. Y por qué no el de San Marcos. Pero tomen, por ejemplo, Mateo, el primero de los 4 evangelios. Van a ver que San Mateo reproduce muchas cosas que Jesús decía sobre la Biblia, sobre la Escritura. Jesús creía que la Biblia
era palabra de Dios y decía la verdad. Y si Jesús hubiera estado equivocado, entonces tienen todas las láminas sobre Jesús y todas las cosas que tengan en su casa y palabras y todo, porque era un mentiroso. Porque Jesús se basaba en la Biblia para afirmar que la Biblia es palabra de Dios. Y lo decía categóricamente. Entonces yo tomo la Biblia. ¿Es importante o no? Es como una carta de amor. Supongamos una chica que recibe la carta de amor de un muchacho, o un muchacho que recibe una carta de amor de una chica. Si realmente le interesa, si ella cree que la carta viene de alguien que la ama, es una cosa. Si ella cree que la carta viene de un chanta, es otra. Yo creo que Dios me ama y me escribió esta carta. El problema es como me dijo Rosita cuando éramos recién casados. ¿Leíste toda la carta? No, mira, yo agarro, leo el Salmo 23, 1 Corintios 13, Juan 3, 16 y algunas cosas así, y la historia de Génesis. Bueno, algo más también leía, pero por ahí no. ¿Os creo o no? Trabajando con las sociedades bíblicas en el mundo, los que se dedican específicamente a esa labor dicen, lo hacemos porque realmente creemos que es palabra de Dios, que es un mensaje de Dios, que hay que tomarla en serio. A veces uno dice, uy, qué aburrido, que no es tan aburrido, hay que descubrirle los secretos, las maravillas que tiene, hay que ponerse a pensar. Y yo sé que cada persona que ha escudriñado la Biblia, que ha buscado los secretos de la Escritura, ha recibido paz, ha recibido victoria, ha descubierto a Cristo como el verdadero Salvador, ha aprendido lo que dice la Biblia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, es decir, para tomar sobre sus hombros la mochila de nuestros pecados. Porque un problema que hay, y con esto ya vamos a terminar, es que todos tenemos una mochila encima, la mochila de nuestros pecados, y no podemos sacárnosla, y tampoco podemos entrar al cielo así. Yo siempre digo, ustedes no pueden entrar a Dios con una mochila de rencor, de resentimiento, de bronca, de envidia, de celos, de problemas de cualquier naturaleza, no pueden. Y tampoco hay allí un depósito de equipaje que ustedes llegan y San Pedro les dice, miren ahí, dejen en ese lugar la mochila de sus pecados, tampoco. Tengo que librarme de la mochila acá, del pecado acá, de este lado. Dice la Biblia, en palabras de Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Estoy con una carga pesada sobre mis hombros. Es tan difícil sobrellevar esa carga. Es tan difícil llevar ese peso. Es tan tremendamente difícil llevar esa mochila. En realidad no. Porque podemos hacer una cosa, dársela a Jesús, que Él pidió que se la demos. Es lo que enseña la Biblia desde el principio. Ya le decía el Señor a hombres como Moisés en el principio, ustedes tienen que obedecerme a mí, yo me encargo del resto, decía el Señor. Lo ha hecho siempre así, lo hace también ahora. Como decía James Irwin en aquella charla inolvidable allá en la ciudad de Cali, en Colombia, Jesús vino para salvar este planeta hermoso, hay que verlo desde lejos para darnos cuenta que Él vino. Esta mañana en la escuela dominical decíamos que el propósito de Dios es redimir al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacerlo? Tomando nuestra mochila. Dejémosle a Dios esos problemas. Pongamos nuestra carga sobre Él. Jesús vino para eso, para llevar esa carga sobre la cruz, y la llevó, y por su cruz y por su sangre, por lo que Él derramó, por lo que Él hizo, por lo que Él murió, nosotros tenemos la esperanza de salvación y nos aferramos a la Biblia. Y cuando uno dice, bueno, pero es difícil creer, cuando uno empieza a creer se da cuenta que es mucho más fácil creer de lo que parece. Porque la Biblia cuenta las cosas de un Dios que es completamente perfecto. Para Dios, alguien nos dijo esta mañana, ninguna cosa es imposible, ninguna. Y entonces las cosas que a nosotros nos parecen imposibles cuando leemos la Biblia, descubrimos de repente, si Dios hizo el universo, ¿cómo no va a poder hacer esa maravilla? En el mundo, en el planeta, en el universo, y en mí como persona, permitirme llevar a Él mi carga y dejársela a Él, en sus manos. Dejar que Él la tenga. Él se encarga de la carga de nuestras culpas. Él lo hace para que nuestra vida sea para siempre en Él. ¿Hay alguno de ustedes que necesita poner su mochila en los hombros de Jesús? ¿Hay alguno por ahí arriba? ¿Por acá abajo?
porque hay que hacerlo, ¿eh? Si tenés bronca con alguien, tenés amargura por algo, tenés alguna cosa que no funciona en tu vida, pensalo. Dios le bendiga. Jesús dijo, al que viene a mí no le echo afuera. Una vez yo estaba predicando en Madrid y estaban los primeros 10 minutos del mensaje y se para un hombre y dice, yo quiero aceptar a Cristo, quiero aceptar a Cristo. Bueno, me interesó. Y cuando terminó la reunión fui a saludarlo. Casi me cortó el mensaje. Y le digo, ¿cuánto me alegro de su decisión? ¿Sabe lo que pasa? Dice, yo siempre escucho el Evangelio, pero nunca tomo una decisión. A veces ese es el problema. Puede ser que vos estés escuchando siempre, pero no tomás una decisión. La Biblia es un libro que llama decisiones. Al que viene a mí, dijo Jesús, no le echo afuera. ¿Hay alguien más? ¿Va a levantar su mano? Dios te bendiga, muchacho. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra mano levantada? Dios le bendiga, señora. Dios te bendiga. Vos también, señorita. ¿Hay alguien más? Pongan su mochila sobre los hombros de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pongan su mochila sobre Jesús. Él lleva todas nuestras cargas, no solo nuestros pecados, sino nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestras ansiedades, nuestras necesidades. ¿Alguien más? Dios te bendiga, muchacho. Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios, pero todavía tal vez habrá alguien que está indeciso. Vamos a orar por estas personas que levantaron su mano y sin duda los hermanos de la iglesia se van a interesar en saludarles y conversar con ustedes y yo también estoy a su disposición. Oramos. Oramos, Señor. Oramos por estas damas, por estos caballeros, por estas señoras y señoritas, por estas chicas, por estos hombres, por estos muchachos, por estos jóvenes. Todos necesitamos, Señor, poner la mochila de nuestros problemas encima tuyo. No para cargarte injustamente, sino porque tú dijiste que lo hagamos. Tú dijiste que pongamos nuestra vida en tus manos. Tú dijiste que nuestra carga debía ser puesta sobre tus hombros. Tú dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te damos gracias porque la Biblia es así. Un libro sobrenatural que nos habla de un mundo sobrenatural y de una vida sobrenatural. Empieza en estos hermanos, amigos nuestros que han levantado su mano. Señor, tú puedes empezar ahora en ellos el milagro de una vida sobrenatural, de una vida victoriosa, de una vida con paz, con tranquilidad, con la certeza de que todas las cosas que hoy les incomodan pueden ponerlas libremente sobre ti, Señor, porque tú pides que lo hagamos. Y lo hacemos con fe, lo hacemos con confianza, lo hacemos con alegría, Señor, porque tú nunca nos rechazas y tú siempre recibes nuestra humildad, nuestro pedido de auxilio y vienes en nuestro socorro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les acompañe en todo.